Hola, soy Carlos González y si eres I220A, estás en la corte y vas a aplicar el ajuste cubano, este video es para ti. Siempre recuerde que no soy abogado y que este video no constituye ninguna medida asesoría legal. Si usted tiene alguna duda, puede contactar a un abogado de migración. Lo primero es entender que si usted está en la corte, debe saber que según la ley, usted debe presentar su ajuste cubano con la corte. Ahora bien, algunos aplicantes toman en cuenta los siguientes dos factores con la corte para tomar la decisión de si le es más conveniente cerrar la corte. Según sea el caso, por lo general, presentar el ajuste cubano con la corte trae dos problemas. El número uno es la lentitud en el proceso. Usted debe saber que aunque usted presente al año y el día la residencia a la corte, probablemente el juez no le dé respuesta de esta, sino hasta la audiencia individual. La audiencia individual es aquella audiencia que viene después de la máster. Es decir, que usted tiene primero que llegar a la corte máster según le hayan planificado en el calendario. En esa corte máster le van a programar luego una corte individual y no es hasta ese momento que le van a dar la respuesta de si le aprueban o no la residencia. El segundo elemento tiene que ver con la decisión del juez propiamente. Como usted conoce al día de hoy, las personas que son I220A no son aprobadas en todas las cortes para el ajuste cubano. Hay una minoría bien reducida de jueces que aceptan el argumento del I220A y que su salida constituyó parol. Entonces vamos a analizar matemáticamente qué probabilidad tiene usted de que le aprueben el ajuste cubano si lo presenta con la corte. Sobre todo si es con un juez que es de los que no está identificado como aquellos que aprueban el ajuste cubano a los I220A. La forma de analizarlo es bien sencillo. Si su juez no es de los que está determinado como uno de los que aprueba el I220A, va a hacer una de dos cosas cuando reciba su petición de ajuste de estatus. Por un lado, o la va a denegar, o por el otro, lo va a poner en espera para tener una respuesta del BIA. Cualquiera sea uno de estos dos casos, la probabilidad evidentemente de obtener la residencia es de 0%. Entonces, tomando en cuenta que al presentar la residencia con la corte, usted tiene probablemente una probabilidad de un 0% según el juez, y por otro lado, se va a demorar porque no va a tener respuesta sino hasta la audiencia individual, las personas toman estos factores en consideración para decidir tratar de cerrar la corte administrativamente y pasar la jurisdicción entonces a UCIS. Si finalmente decidió que lo más conveniente para su caso es cerrar la corte administrativamente y pasar la jurisdicción a UCIS, estas son las dos maneras más prácticas de hacerlo. La primera forma es si usted tiene un familiar inmediato, ya sea ciudadano o residente. Esta persona puede ponerle una reclamación familiar, más conocido como la I-130. El primer paso sería hacer la reclamación familiar. Una vez se obtenga de parte de UCIS el recibo de la reclamación familiar, que suele ser bastante rápido, en 1 o 2 días, usted va a tomar este recibo, luego se va a dirigir a la corte y va a presentar a la corte una moción de cierre administrativo con base en esa petición familiar. Cuando el juez le cierre la corte administrativamente, le va a mandar una decisión por escrita. Una vez usted tenga notificación de que su corte ha sido cerrada administrativamente, ya tiene entonces el camino libre para presentar el ajuste cubano directamente con UCIS. Si no tiene ningún familiar inmediato, residente o ciudadano, la otra vía más práctica es presentar directamente el ajuste cubano con UCIS, a sabiendas de que no le toca con UCIS. Si usted presenta el ajuste cubano con UCIS, puede ocurrir una de dos. En la minoría, UCIS puede decidir que va a adjudicarse esta decisión y va a procesar su ajuste cubano y revisarlo. También puede, en caso contrario, y como suele suceder, enviarle una carta donde le notifica que le ha cerrado esa solicitud de ajuste cubano de forma administrativa y le está convocando a que la presente a la corte, pues es de esta manera como toca, cosa que ya sabía porque se lo acabo de explicar en este video. Si ese es el caso, lo que prosigue es tomar esta carta que le ha enviado UCIS y preparar una moción que va a mandar al juez, pidiéndole que cierre administrativamente el caso porque ha iniciado un alivio migratorio que es el ajuste cubano con UCIS y no está pudiendo proseguir porque existe la corte y el juez como fenómeno jurídico en el medio. Aunque no hay garantías de la decisión que pueda tomar el juez, por lo general los jueces no se oponen a cerrar el caso administrativamente cuando se le solicita de esta forma. Si lo hace, le va a enviar a usted una decisión escrita de que le han cerrado el caso. Una vez tenga en la mano la decisión del juez de que le ha cerrado la corte administrativamente, entonces va a preparar una segunda moción y esta la va a enviar a UCIS, pidiéndole que reabra el caso que administrativamente le cerró cuando presentó el ajuste cubano. Tenga en cuenta que todo lo antes mencionado está relacionado con resolver el problema de jurisdicción si usted ha decidido que no quiere presentar el ajuste cubano a la corte, sino con UCIS. Esto no significa que después de solucionar este problema, usted tiene mejores o peores chances de que le aprueben el ajuste cubano con el I220A. Entonces, a modo de conclusión, repasemos.
Si usted, por decisión propia y por ver las particularidades de su caso, ha decidido que va a cerrar la corte administrativamente para presentar el ajuste con UCIS, si tiene familiares inmediatos, el paso número 1 será aplicar a la reclamación familiar. Luego, con el recibo de la reclamación familiar, solicitar el cierre de la corte y cuando tenga el cierre de la corte, presentar el ajuste cubano con UCIS. Si por el contrario no tiene familiares que sean residentes o ciudadanos, el paso número 1 va a ser presentar el ajuste cubano con UCIS. Luego, esperar la carta de no jurisdicción y con esta carta presentar una moción al juez para que le cierre la corte. Y luego, con la decisión del juez, pedir que se reabra el caso de ajuste cubano que presentó previamente con UCIS. Aunque extenso y complejo, espero el video haya podido explicar todo el proceso y las estrategias más básicas y usadas para tratar de llegar a la regularización para los I-220A que van a buscar ajuste cubano.